Un millonario descubre que su nuevo empleado es, de hecho, su hermano perdido hace mucho tiempo, y su relación se transforma después de esta revelación. ¿Qué sucede cuando dos hermanos separados desde la infancia se reencuentran? ¿Pueden sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos? Cuéntame en los comentarios lo que piensas. Me gustaría saber lo que piensas de las historias. El sol de San Estrella azotaba implacablemente las calles empedradas, proyectando sombras que se estiraban como cicatrices sobre el paisaje urbano. En la cima de un rascacielos de cristal, un hombre observaba la ciudad con una mirada que parecía atravesar el horizonte. Sus manos apretadas contra el marco de la ventana revelaban una tensión interior que amenazaba con estallar. Javier contemplaba el paisaje urbano, consciente de que algo estaba a punto de cambiar. Los documentos sobre su escritorio de roble macizo parecían susurrar secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Un sobre amarillento, con un membrete oficial, descansaba estratégicamente cerca de su mano, como una amenaza silenciosa. La oficina era un santuario de éxito, paredes de cristal que reflejaban el skyline de la ciudad, estanterías repletas de premios y reconocimientos empresariales, un ambiente que gritaba poder y conquista. Sin embargo, para Javier, todo aquello parecía de repente tan frágil como un castillo de naipes. Sus pensamientos viajaban rápidamente hacia su pasado. Recordaba vagamente el rostro de su madre, María, una mujer de mirada melancólica que había desaparecido de su vida cuando él era apenas un niño. Los recuerdos eran fragmentos dispersos, como fotografías antiguas medio borradas. Un mensaje en su teléfono móvil interrumpió sus reflexiones. Dos palabras que harían temblar los cimientos de su existencia: hermano encontrado. La ciudad seguía su ritmo frenético, completamente ajena al terremoto emocional que estaba a punto de sacudir la vida de Javier. Los edificios continuaban su danza vertical, los automóviles seguían fluyendo por las avenidas, los semáforos cambiaban de color con una precisión matemática. Javier tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. El papel crujió cuando lo abrió, revelando documentos que parecían estar cargados de un peso histórico. Cada línea, cada palabra, representaba un pedazo de un rompecabezas que había permanecido oculto durante años. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, creando un ambiente casi teatral. Los tonos naranjas y rojos del cielo parecían presagiar una revelación inminente. Javier sentía que su mundo, tan cuidadosamente construido, estaba a punto de desmoronarse con un simple movimiento. No era solo un empresario exitoso en ese momento. Era un hombre al borde de descubrir una verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre su identidad. Sus dedos rozaron suavemente la fotografía antigua que cayó de entre los documentos. Una imagen en blanco y negro mostraba a dos niños pequeños, abrazados, sonrientes. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo le decía que esa imagen contenía más secretos de los que podía imaginar. La ciudad de San Estrella continuaba su sinfonía urbana, completamente ajena al drama personal que se desarrollaba en aquella oficina en lo alto de un rascacielos. Los sonidos del tráfico, las bocinas de los automóviles y el murmullo lejano de las conversaciones parecían formar una banda sonora perfecta para este momento de transformación. Javier respiró profundamente. Era hora de enfrentar lo desconocido. Era hora de descubrir la verdad que llevaba años esperando ser revelada. El sobre seguía abierto sobre el escritorio, como una invitación al destino. Los documentos parecían respirar, esperando ser leídos, esperando contar su historia. La luz comenzaba a desvanecerse, tiñendo la oficina de sombras largas y misteriosas. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y Javier lo sabía. Su vida nunca más sería la misma. Javier Montero era la viva imagen del éxito empresarial en San Estrella. Con 35 años, había construido un imperio en el sector tecnológico que lo convertía en uno de los empresarios más destacados de la región. Su físico atlético, cabello negro perfectamente peinado y mirada penetrante lo hacían destacar en cualquier ambiente. La vida de Javier había sido un camino meticulosamente trazado. Desde su adopción por una familia adinerada, había aprovechado cada oportunidad con una determinación inquebrantable. Sus ojos color café oscuro guardaban un brillo de inteligencia que había conquistado mercados y derribado barreras empresariales. En contraste, en las afueras de la ciudad, en un pequeño taller mecánico rodeado de campos de cultivo, vivía Ramón Gutiérrez.
10 años de trabajo duro habían dejado su huella en su rostro curtido por el sol. Sus manos, manchadas de grasa y marcadas por cicatrices de trabajo, contaban historias que ninguna palabra podría describir. Ramón había aprendido desde muy joven que la vida no era generosa con todos. Mientras su hermano desconocido escalaba el mundo empresarial, él luchaba diariamente para mantener su pequeño taller de mecánica. Alto y fornido, con una barba de varios días y cabello algo desaliñado, representaba el polo opuesto de la imagen pulcra de Javier. El destino, sin embargo, tramaba un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Una serie de coincidencias comenzaba a tejer un camino que los conduciría inevitablemente el uno al otro. En su lujosa oficina, Javier revisaba los documentos que habían llegado misteriosamente. Fotografías antiguas, certificados de nacimiento y registros judiciales componían un rompecabezas que amenazaba con desmoronar su perfecto mundo. La ciudad de San Estrella era un hervidero de contrastes. Rascacielos de cristal se elevaban junto a barrios antiguos. Modernidad y tradición convivían en un delicado equilibrio. Era un escenario perfecto para el drama que estaba a punto de desarrollarse. El pasado de ambos hermanos había sido marcado por la ausencia. La muerte prematura de su madre los había separado siendo niños, enviados a diferentes familias que los adoptaron. Javier creció en un ambiente de privilegio, con acceso a la mejor educación y oportunidades. Ramón, por el contrario, había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, desarrollando una fortaleza que lo caracterizaba. Un detalle en los documentos llamó la atención de Javier. Una antigua dirección, un nombre casi olvidado, comenzaba a conectar los fragmentos dispersos de su historia familiar. En su taller, Ramón trabajaba en una antigua camioneta. Sus movimientos precisos revelaban años de experiencia. No sabía que en ese momento, a pocos kilómetros de distancia, su vida estaba a punto de dar un giro radical. Los recuerdos de su madre eran vagos. María, una mujer de belleza melancólica, había sido un misterio para ambos. Sus historias se habían perdido en el tiempo, fragmentos de una vida interrumpida demasiado pronto. Javier marcó un número en su teléfono. Una investigadora privada le había prometido información crucial. Cada segundo de espera era una eternidad de anticipación. En el taller, Ramón limpiaba sus herramientas, ajeno a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El destino tejía sus hilos con precisión milimétrica, preparando un encuentro que transformaría sus vidas. La ciudad seguía su ritmo implacable. Automóviles, personas, historias que se cruzaban y se perdían. Pero para Javier y Ramón, un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El destino comenzó a tejer sus hilos con una precisión milimétrica. En la empresa de Javier, un nuevo mecánico fue contratado para el departamento de mantenimiento de vehículos corporativos. Ramón no sabía que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente al que había conocido. Su primera semana fue un desafío constante. Los ambientes corporativos eran tan diferentes de su taller mecánico que parecían pertenecer a planetas distintos. Trajes elegantes, reuniones interminables, protocolos estrictos. Ramón se sentía como un pez fuera del agua, pero su habilidad técnica pronto comenzó a llamar la atención. Javier observaba a los nuevos empleados con su habitual distancia profesional. Sin embargo, algo en Ramón captó su atención. No era solo su destreza mecánica, sino un no sé qué que le resultaba extrañamente familiar. Durante una revisión de rutina de los vehículos de la empresa, Ramón fue llamado directamente por Javier. El encuentro inicial fue tenso. Miradas que se cruzaban, un silencio incómodo que parecía estar cargado de significados ocultos. ¿De dónde es usted originalmente?, preguntó Javier, rompiendo el hielo. Ramón respondió con la naturalidad de quien no sospecha nada. Mencionó su pueblo natal, los nombres de algunos familiares. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. Al mencionar el nombre de su madre, María, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Las palabras de Ramón resonaban como un eco de su propio pasado. Detalles que parecían simples coincidencias comenzaron a tejerse como un intrincado tapiz de posibilidades. La tensión en la oficina se volvió palpable. Javier sentía que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría todo. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, un detalle que pasó desapercibido para Ramón. Días siguientes fueron una danza de encuentros y miradas. Ramón continuaba su trabajo,
ajeno a la tormenta que se estaba gestando. Javier, por su parte, comenzó a investigar meticulosamente los antecedentes de su nuevo empleado. Informes, documentos, fotografías antiguas. Cada elemento parecía confirmar lo que hasta hace poco era solo una sospecha. La posibilidad de que Ramón fuera algo más que un simple empleado se hacía cada vez más real. Un detalle llamó poderosamente la atención de Javier. Una cicatriz en la muñeca de Ramón, idéntica a la que él mismo tenía de su infancia. Una marca que ambos habían recibido en un accidente que creían único. La ciudad de San Estrella seguía su ritmo implacable. Edificios que se elevaban hacia el cielo, vidas que se cruzaban sin saberlo. Mientras tanto, en la empresa, un secreto estaba a punto de ser revelado. Ramón continuaba su trabajo, movido por la necesidad de mantener su nuevo empleo. No sabía que cada movimiento, cada palabra, lo acercaba más a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Javier luchaba contra sus propios demonios. ¿Cómo abordar algo tan delicado? ¿Cómo preguntar a un desconocido si podría ser la única familia que le quedaba? La tensión crecía como un globo a punto de estallar. Cada día, cada encuentro, parecía cargar el peso de un secreto que llevaba años esperando ser descubierto. Un sobre con documentos descansaba en el escritorio de Javier. Pruebas de ADN, investigaciones privadas, fragmentos de un rompecabezas que estaba a punto de completarse. El destino había decidido que era momento de revelar la verdad. Los días siguientes fueron una danza delicada de emociones contenidas. Javier observaba a Ramón con una intensidad que comenzaba a incomodar al mecánico. Cada movimiento, cada gesto parecía estar cargado de un significado oculto que Ramón no lograba comprender. La empresa se convirtió en un escenario de tensión silenciosa. Ramón continuaba su trabajo con profesionalismo, sin imaginar que su vida estaba a punto de dar un giro radical. Sus habilidades mecánicas lo habían convertido en un empleado valioso, pero algo más grande se estaba gestando entre bastidores. Javier luchaba contra sus propios demonios internos. Las pruebas de ADN confirmaban lo que su intuición ya le susurraba: Ramón era su hermano perdido. Décadas de separación, de vidas completamente diferentes, estaban a punto de encontrarse en un punto de inflexión. Una tarde, después de una reunión corporativa, Javier invitó a Ramón a tomar un café. El ambiente era tenso, lleno de palabras no dichas. Ramón notaba la mirada intensa de su jefe, algo diferente a los encuentros habituales. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Javier, intentando mantener la calma. Ramón comenzó a relatar su historia. Huérfano desde muy joven, criado por familias que lo habían pasado de un lugar a otro. Cada palabra era un golpe para Javier, que reconocía en esa historia los ecos de su propio pasado. La conversación avanzaba como un campo minado. Javier luchaba por no revelar demasiado, por no mostrar la emoción que lo consumía por dentro. Ramón, por su parte, sentía una extraña conexión que no lograba explicar. Un detalle llamó la atención de Ramón. Javier conocía detalles sobre su madre que parecían demasiado precisos para ser simples coincidencias. La cicatriz en la muñeca, las historias familiares, todo parecía encajar como las piezas de un rompecabezas perfecto. La ciudad de San Estrella seguía su ritmo implacable. Mientras tanto, en aquella oficina, dos vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno podía imaginar. Javier tomó una decisión. No podía seguir ocultando la verdad, pero el miedo lo paralizaba. ¿Cómo revelar algo tan importante? ¿Cómo explicar años de separación, de vidas completamente diferentes? Ramón comenzó a sentir que algo no estaba bien. Las miradas de Javier, los encuentros extraños, todo parecía indicar que había algo más allá de una simple relación laboral. Una noche, después de terminar su turno, Ramón recibió una invitación inesperada. Javier lo esperaba en un restaurante elegante, un lugar completamente diferente a los ambientes que Ramón solía frecuentar. La cena fue una danza de emociones contenidas. Conversaciones que rozaban la superficie, silencios que gritaban verdades ocultas. Ramón sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero no sabía exactamente qué. Javier luchaba contra su propio miedo. Las palabras se acumulaban en su garganta, pugnando por ser liberadas. Sabía que una vez que revelara la verdad, nada volvería a ser igual.
El destino había decidido que era momento de que dos vidas separadas por décadas finalmente se encontraran. Cada segundo parecía cargar el peso de años de separación, de historias no contadas, de secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. La noche avanzaba, y con ella, la posibilidad de una revelación que cambiaría para siempre las vidas de Javier y Ramón. La noche envolvía a San Estrella en un manto de tensión. Un aguacero repentino azotaba las calles, reflejando la tormenta emocional que se gestaba entre Javier y Ramón. El restaurante elegante se había transformado en un escenario de revelaciones íntimas. «Hay algo que necesito decirte», comenzó Javier, su voz temblando ligeramente. Ramón lo miraba con una mezcla de confusión y expectativa. Los años de separación, de historias no contadas, parecían condensarse en ese momento único. Las primeras palabras fueron difíciles. Javier comenzó a relatar fragmentos de su historia familiar. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que Ramón nunca había logrado completar. Habló sobre su madre, María, sobre el día de su muerte, sobre los años de orfandad. Ramón escuchaba en silencio. Lágrimas contenidas brillaban en sus ojos. Cada palabra de Javier resonaba como un eco de su propia historia perdida. «Somos hermanos», soltó finalmente Javier, rompiendo el último vestigio de distancia entre ellos. El mundo pareció detenerse. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. Solo quedaban ellos dos, frente a frente, conectados por un lazo de sangre que el tiempo no había logrado romper. Ramón no podía procesar la información. Años de soledad, de búsqueda de identidad, de sentirse perdido, comenzaban a tener sentido. Su hermano estaba frente a él, no como un extraño, sino como la mitad que siempre había faltado. La tensión era palpable. Años de separación, de vidas completamente diferentes, se condensaban en ese momento. Javier extendió su mano, un gesto que representaba más que un simple saludo. Era una invitación a reconectar, a sanar heridas antiguas. Ramón dudó. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos. El mecánico de un pequeño taller se encontraba frente a un empresario exitoso, descubriendo que compartían algo más que un simple apellido. «¿Por qué ahora?», preguntó Ramón, su voz quebrada por la emoción. Javier comenzó a explicar. Habló de los documentos encontrados, de la investigación privada, de cómo había rastreado su historia familiar. Cada palabra era un puente entre dos vidas que habían permanecido separadas durante décadas. La lluvia arreciaba afuera. Los cristales del restaurante se empañaban, creando una barrera entre ellos y el mundo exterior. Era como si el universo mismo fuera testigo de este encuentro único. Memories comenzaron a fluir. Fragmentos de infancia, recuerdos borrosos de su madre, historias que habían permanecido ocultas durante años. Ramón recordaba retazos de una vida que creía perdida. Javier llenaba los vacíos con detalles que solo un hermano podía conocer. La transformación era evidente. El empresario distante y el mecánico pragmático comenzaban a desmoronar las barreras que los habían mantenido separados. Un abrazo, torpe pero sincero, selló el reencuentro. «Nunca más estaremos separados», prometió Javier, su voz cargada de una emoción que nunca antes había experimentado. Ramón sentía que algo dentro de él sanaba. Años de soledad, de búsqueda de identidad, encontraban finalmente su lugar. No era un empleado, no era un extraño, era un hermano. La noche avanzaba, y con ella, una nueva historia comenzaba a escribirse. Dos vidas que habían seguido caminos diferentes, ahora convergían en un punto de encuentro lleno de esperanza y posibilidades. San Estrella seguía su ritmo, ajeno al drama familiar que se desarrollaba en ese pequeño rincón de la ciudad. Pero para Javier y Ramón, el mundo nunca más sería el mismo. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación para Javier y Ramón. La ciudad de San Estrella fue testigo de una reconciliación que parecía desafiar todas las probabilidades. Dos vidas que habían seguido caminos completamente diferentes comenzaron a entrelazarse de manera casi mágica. Javier utilizó sus recursos para ayudar a Ramón. No se trataba de una simple limosna, sino de una verdadera oportunidad de reconstrucción. Juntos, transformaron el pequeño taller mecánico de Ramón en un próspero negocio de mantenimiento automotriz, aprovechando las conexiones empresariales de Javier y la experiencia técnica de su hermano. La relación no fue fácil al principio.
Años de separación habían creado cicatrices invisibles, heridas que no se curaban con simples palabras. Pero poco a poco, fueron encontrando un lenguaje común, construyendo un vínculo que iba más allá de la sangre. Ramón aprendió sobre el mundo empresarial de la mano de Javier. Sus habilidades mecánicas se complementaban perfectamente con la visión estratégica de su hermano. Juntos, crearon una empresa que no solo era exitosa, sino que representaba la unión de dos mundos diferentes. La familia que habían perdido comenzó a reconstruirse. Compartían historias de su madre, recuperaban fragmentos de un pasado que creían perdido para siempre. Cada conversación era un paso más en el camino de la reconciliación. Los fines de semana los pasaban juntos. A veces en la lujosa casa de Javier, otras veces en el pequeño departamento de Ramón. Aprendieron a conocerse, a entenderse, a amarse como hermanos que habían sido arrancados el uno del otro demasiado pronto. La ciudad de San Estrella parecía vibrar con su historia. Un empresario y un mecánico, unidos por un lazo de sangre que ninguna circunstancia había logrado romper. Sus empleados, sus amigos, todos veían el increíble cambio que habían experimentado. Ramón descubrió un mundo que nunca había imaginado. Los viajes, las oportunidades, la educación que Javier le ofrecía no eran un acto de caridad, sino un verdadero acto de amor fraternal. Por su parte, Javier aprendió el valor del trabajo duro, de la autenticidad que Ramón representaba. Organizaron un homenaje a su madre. Reunieron fotografías, historias, recuerdos. Crearon un memorial que celebraba la vida de María, la mujer que los había amado antes de ser separados. Fue un momento de profunda sanación emocional. La empresa que fundaron no era solo un negocio. Era un símbolo de reunificación, de esperanza. Llamaron a la compañía Hermanos Montero, un nombre que representaba mucho más que una simple razón social. Javier comenzó a mostrar un lado más humano. Ya no era solo el empresario distante, sino un hermano comprometido. Ramón, por su parte, ganó confianza, seguridad en sí mismo. La transformación era visible no solo para ellos, sino para todos a su alrededor. Organizaron una gran celebración por el primer aniversario de su reencuentro. Familiares, amigos, empleados, todos fueron testigos de cómo el amor fraternal había superado años de separación. Nunca más estaremos separados, repetía Javier, abrazando a su hermano. Ramón sonreía. La vida le había devuelto algo que creía perdido para siempre: una familia, un hogar, un sentido de pertenencia. San Estrella seguía siendo testigo de su increíble historia. Una historia de amor, de reconciliación, de esperanza. Dos hermanos que el destino había separado, pero que finalmente habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. El futuro se abría ante ellos, lleno de posibilidades, de sueños compartidos. Ya no eran dos extraños, sino hermanos unidos por un lazo que ninguna circunstancia podría romper jamás. Si te ha emocionado este relato de Javier y Ramón, no olvides: dale me gusta, suscríbete al canal, comparte con tus amigos. No te pierdas nuestros próximos videos.